Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuevamente acá con una charla interesante sobre los consejos o nuestra nutrición que debemos preocuparnos post fiestas patrias, ya donde muchas veces uno, no es que coma más de la cuenta, sino que hay cosas tan ricas que están ahí en la mesa, que obviamente es la oportunidad de servirnos todas estas cosas ricas, pero que por otro lado también muchas de ellas son calóricas, más grasosas. Entonces, hoy día nos gustaría escuchar, ¿cierto? Algunos consejos que hacemos después de esta semana, o sea, más que nada 4 días difíciles, distintos a otra oportunidad, pero también donde si estuvimos en casa igual cocinamos cositas ricas. Así que esta tarde un saludo a todos los que nos escuchan y estamos nuevamente con Catalina Roja, ella es nutricionista y nos va a contar, ¿cierto?, de estos algunos consejos como bien nos alimentemos después de fiestas patrias. Y acá te dejo el micrófono, es suya la sesión en este rato. Yo anoto las preguntas que se hagan para que usted después me las vaya respondiendo. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar distintos temas. Primero vamos a empezar con lo que habíamos quedado pendiente en la charla anterior, ya que habíamos quedado pendiente con algunas aplicaciones del celular para contar calorías. Ya acá yo les mencioné algunas que aparecen en el celular, que son todas gratuitas, que nosotros acá con esto podríamos contar calorías como para más o menos, según la presentación anterior, que nosotros íbamos contando según porciones, obviamente que todo esto no nos aprendemos de memoria, entonces pues, en esta aplicación nosotros podemos identificar los distintos alimentos y esta aplicación nos va a ir contando las calorías que consumimos al día y así podríamos a lo mejor tener un poquito más controlado lo que consumimos. Ya acá está MyFitnessPal, Yazio, Fat Secret, Lucid, Macros, EasyFit, ya que son como las principales, la mayoría son gratuitas, como les decía, y nos servirían como para poder contar calorías, incluso algunas también pueden contar macronutrientes como carbohidratos, lípidos o grasitas, ya proteínas, que también dependiendo de lo que uno quiera saber, ¿ya? Y bueno, lo primero, hablar un poquitito sobre desintoxicarse un poquito con respecto a todo lo que uno come para las fiestas patrias. Todos sabemos que son fiestas en las cuales todos comemos un poquitito más de la cuenta y generalmente cosas grasosas, muchas veces va a haber consumo de alcohol, grasitas como por ejemplo el choripán, la empanada, que también tiene más calorías de la cuenta, ya que obviamente eso nos va a ir repercutiendo lo más probable que durante este mes. Ya, entonces la idea ahora es ayudar un poquitito al organismo a que podamos como depurar un poquitito el hígado, el organismo en general, para poder llevar de mejor manera estos 4 días de altas dosis calóricas. Entonces, más o menos estas son recomendaciones general. Ustedes saben lo importante que es beber agüita, ya mantenerse bien hidratado para que haya una buena función eh, cerebral, también para que nuestros músculos funcionen de manera adecuada, para ayudar a nuestro hígado también que funcione de manera adecuada, para que nuestros riñones no se vean forzados también. Entonces, es súper importante por lo menos beber 2 litros de agua al día. ¿Ya? Lo otro también que tenemos que considerar es consumir alimentos ricos en antioxidantes. Ya los antioxidantes nos van a ayudar a combatir todos los radicales libres, que es cuando nosotros consumimos de repente muchas grasas, muchos alimentos que no son muy saludables, cuando consumimos muchos azúcares, alimentos que no son lo ideal. Ya los antioxidantes nos van a ayudar a combatir un poquitito todo el daño que nosotros podemos ir acumulando. ¿Ya? Y ahí, bueno, existen distintos antioxidantes, como por ejemplo el betacaroteno, que nosotros lo podemos encontrar en la zanahoria, en el zapallo camote, en el zapallo amarillo, ya que son ricos en betacaroteno. Ya existen otro tipo de antioxidantes, ya como la vitamina C, que van a estar en todos los cítricos, por ejemplo, el kiwi, la naranja, el pomelo, ya.
Y bueno, existen otros también, ya que también podemos encontrarlo en otros alimentos, hay otras vitaminas que también podemos encontrar que también nos van a tener este tipo de propiedades, ¿ya? Lo otro también que es importante es el consumo de frutas, verduras y fibra especialmente, ¿ya? La fibra nos va a ayudar a arrastrar el colesterol, ya que nosotros consumimos durante este fin de semana, ya la fibra nos va a ayudar a que nosotros a través de la fibra arrastremos toda esta grasita que quedó acumulada en nuestras arterias, ya en todo nuestro interior, para que la vayamos botando de a poquitito. Por eso es súper importante el consumo de fibra. Ya, bueno, evitar ahora sí los alimentos ricos en azúcares simples, ya porque obviamente la idea es empezar a bajar un poquitito la dosis calórica para que no sigamos subiendo de peso, sino que ahora empecemos a bajarla para que nos tratemos de nivelar un poquitito y no que sea una subida eh, muy particular. Ya, bueno, siempre moderar el consumo de sal, especialmente si hubo el fin de semana abuso de alcohol, ya porque obviamente va a haber una retención de líquido y al abusar de la sal va a haber más retención de líquido, entonces la idea es siempre moderar el consumo. Siempre tratar de lo posible realizar actividad física. Yo sé que por el tema de la cuarentena es difícil, pero a lo mejor tratar de hacer una pequeña rutina o pequeñas actividades en la casa, ya sentadillas, flexiones, levantar algo de peso, por ejemplo, un par de bolsitas de arroz puede ser, o botellas con arena, por ejemplo, ya hacer algún tipo, caminar dentro del perímetro de la casa, pasear al perro, algo que nos haga movernos un poquitito más, ¿ya? Y bueno, obviamente ya en estos días eliminar el consumo de alcohol, evitar todo eso, ¿ya? Y obviamente sumar también a nuestra dieta alimentos diuréticos, ¿ya? Para poder eliminar todo ese líquido que acumulamos extra por el consumo de alcohol, de azúcar, de distintos alimentos que no fueron muy beneficiosos. Ya como por ejemplo la alcachofa, el perejil, que hay también no solamente a través de la comida, sino que también nos podemos hacer como infusiones de perejil, que es muy diurético, pepino, y los cítricos en general, ¿ya? Eso como modo resumen de cuáles serían como las recomendaciones post 18 para tratar de mantenernos y lograr el balance nuevamente. Y ahora seguimos con el tema que teníamos planificado para el día de hoy, que vamos a hablar de la alimentación en la etapa preescolar. Bueno, en primer lugar, hablar que el preescolar van a ser los niños entre 2 a 5 años de edad, ¿ya? En esta etapa los niños se encuentran en un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, ya la alimentación debe aportar la energía y los nutrientes suficientes para lograr un desarrollo y crecimiento correcto. En esta etapa es súper importante eh, la educación de los papás en cuanto a la alimentación de nuestros hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros desde pequeñito, a esta edad especialmente, los acostumbramos a siempre comer ensalada, fruta, verdura, a que no sean muy amigos de las golosinas, ya eso nos va a ayudar a que este niño tenga esos mismos patrones a futuro, ya cuando sea más grande, cuando ya entre en una etapa escolar o adolescente, este niño no va a estar todo el tiempo comiendo golosinas, va a llegar con un peso normal, ya no va a llegar a ser escolar, por ejemplo, obeso. Entonces, es súper importante que desde pequeños nosotros eduquemos a nuestros hijos para que coman de manera saludable y evitar así, obviamente, todas las enfermedades eh, crónicas no transmisibles que en un futuro puedan desarrollar por un exceso de peso, ya sea como obesidad, lo que pueden desarrollar también hipertensión, diabetes y todo lo que va a conllevar el exceso de peso. Entonces, nosotros acá tenemos una tablita, ya más o menos los niños de esta edad debiesen consumir, las niñitas 1200 calorías y los niñitos alrededor de 1350 calorías aproximadamente durante el día. Ya eso quiere decir que nosotros debiésemos darles aproximadamente 3 lácteos diarios, ya estos lácteos lo ideal es que sean sin azúcar. Por ejemplo, si nosotros le vamos a dar una tacita de leche al niño, tratar de que sea leche blanca, o si la vamos a saborizar,
a lo mejor con una fruta, pero no echarle, por ejemplo, Milo o Colacao, que además de traer el cacao en general va a traer azúcar, sino que a lo mejor utilizar un cacao orgánico que venga sin azúcar y así de esa manera no aportarle más azúcar a la alimentación del niño. Ya estos lácteos pueden ser ya sea yogur, leche cultivada, también puede ser otra opción para darle dentro del día. Lo segundo van a ser las verduras, que esto también es una porción diaria, que son 2 platos, eso es lo ideal, eso quiere decir que debiese ser un plato en el almuerzo y un plato en la cena, ¿ya? Ahí obviamente va a depender de la planificación alimentaria que ustedes tengan en la casa, pero lo ideal que fueran entre 2 a 3 verduras en el plato. Por ejemplo, una porción de pepino, tomate, brócoli, o una porción en la tarde de acelga, poroto verde, betarraga. ¿Ya? La idea es que ustedes siempre traten de variar las distintas verduras, que el niño coma todas las verduras, que sea amigo de todas las verduras y no solamente como las típicas o solamente una verdura, sino que siempre acostumbrarlo a que coma distintas verduras. Estas verduras también no necesariamente tienen que ser crudas, pueden ser cocidas, pueden ser a través también de distintas preparaciones, al vapor, en tortilla, en un guiso, en sopita o en crema, por ejemplo, también se consideran dentro de la misma minuta. Las frutas debiesen ellos consumir al menos 2 unidades diarias. Ya eso quiere decir que debiese ser, por ejemplo, una de colación y una de postre en el almuerzo, o bien una de colación a media mañana y puede ser una media tarde. Ya ahí obviamente la fruta que tengan disponible en la casa, dependiendo de la temporada, y tratando de respetar las porciones que nosotros habíamos hablado eh, en la charla anterior. ¿Ya se acuerdan? Por ejemplo, si va a comer plátano, medio plátano, si va a comer una manzana, que sea una pero pequeña, si es una pera o una sola, si va a comer frutillas, por ejemplo, una taza, si va a comer kiwi, son 2 kiwis la porción, ya que ahí lo podrían revisar, que está ahí en la web, la charla anterior donde podrían revisar con más detalle las porciones que habíamos hablado, ¿ya? El pescado, importante el consumo de pescado 2 veces por semana, obviamente no pescado frito, siempre la mejor cocción de todos los alimentos en general va a ser al vapor, ya donde los nutrientes se van a conservar de mejor manera, ya, pero pueden ser otras preparaciones como al horno, en caldillo, por ejemplo, ya, pero la idea es que él coma por lo menos unas 2 porciones a la semana y una presa normal, ya ni tan grande ni tan pequeña, sino que una presa normal, ya. En el caso del pollo, pavo o carnes rojas, ya lo ideal siempre que sean sin grasa, 2 veces por semana, ya, y obviamente si es el caso del pollo, sin cuero, lo mismo con las preparaciones al horno, en guiso, puede ser salteado, ya al vapor, pero no frito, ya, y tratar de que sean proteínas de buena calidad, evitar el tema de los nuggets, por ejemplo, las hamburguesas, a no ser que sean hamburguesas caseras con carne molida, ya, para asegurarnos la calidad del alimento. ¿Ya? Entonces lo ideal es que siempre elijamos ese tipo de productos que sea lo más natural posible. Después tenemos las legumbres, ya las legumbres también tienen que ser 2 veces por semana y un plato pequeño, ya una porción normal que generalmente el plato siempre viene con la porción marcadita, ya cuando nosotros dejamos de estar como el orificio, sino que ya sale como el borde del plato, eso significa que eso ya no se tiene que rellenar, sino que solamente el orificio, esa es la porción. ¿Ya? Y ahí puede ser, bueno, lentejas, porotos, garbanzos, lo que tengan en la casa, y como les hablaba también en las charlas anteriores, siempre ahí acompañado de algún carbohidrato, ya sea lentejas con arroz, fideos con, porotos con fideo, o garbanzos con fideo, o sea, con arroz también, ¿ya? O con mote también puede ser, ya para que nos hagan una proteína completa y el aporte sea mucho más rico y alto en aminoácidos. El huevito, ya el huevito lo ideal que sean 2 a 3 veces por semana y una unidad, ya en el caso de estos pequeños,
¿ya? Y cereales, pastas o papas, ya debiesen ser entre 4 a 5 veces por semana y una porción pequeña como las porciones que hablábamos la vez anterior, que no sobrepase la taza. Siempre lo ideal es que el cereal sea un cuarto de plato, ya si nosotros le vamos a dar un plato de tamaño normal, el cuarto del plato tiene que ser la porción o de arroz o fideos o dos papitas, por ejemplo, o quinoa o cuscús, que sería nuestro cereal, ¿ya? Con respecto al pan, ya acá se podría separar que en el caso de las niñitas que sus calorías son un poquito más bajas, sería solo una unidad al día. Por ejemplo, acá hablamos de la marraqueta, eso quiere decir que debiese ser media unidad en el desayuno, o sea, media unidad en el desayuno y media unidad en la once, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden ir acompañando según lo que tengan, con huevito, con palta, ya según lo que ustedes tengan. Y en el caso de los niños, se les podría dar a lo mejor uno completo durante la mañana y medio en la tarde, o bien medio en la mañana, a lo mejor una colación, porque puede ser otro medio pan, y en la tarde puede ser otro medio pan, ya que ahí obviamente va a depender si el niño también es activo o si está muy sedentario, a lo mejor podría quedarse solamente con una unidad. Lo otro también que es muy importante son el aporte de aceite. Ya ahí ustedes pueden utilizar el que más les guste, ya sea oliva, canola, pepita de uva, ya, pero sí es importante agregar estas 4 cucharaditas diarias, ya, porque el aporte de estas grasitas son fundamentales para la generación y la producción de las distintas hormonas que nosotros necesitamos para el crecimiento, para el desarrollo de los niños. Entonces es súper importante que consuman la cantidad de aceite que corresponde siempre que sea crudo. Si nosotros lo freímos o lo cocinamos en general, va a perder estas propiedades que tiene el aceite. Entonces lo ideal es que ustedes siempre en la ensalada, por ejemplo en el almuerzo, 2 cucharaditas y en la cena 2 cucharaditas y con eso es suficiente. ¿Ya? Y bueno, como les decía, siempre incluir entre 3 a 4 cucharaditas de aceite crudo para agregar a los guisos, a las ensaladas, ¿ya? Siempre reemplazar la carne por las legumbres 2 veces por semana, tratar a lo mejor de no, cuando nosotros le damos legumbre, hay costumbre en algunas casas que le agregan un bistec encima de las lentejas, no es necesario, o que le agregan un huevo, por ejemplo, encima, tampoco es necesario, o bien un embutido, que obviamente sabemos que eso tampoco es necesario, ¿ya? Asegurar también la hidratación de los niños, como les contaba en charlas anteriores, que es súper importante para el desarrollo de los niños, el consumo de agua en cuanto a la concentración. Si un niño está deshidratado, su concentración va a ser mucho menor, entonces también es muy importante acostumbrarlos desde pequeñitos que tomen bastante agua. ¿Ya? Eso quiere decir que por lo menos para esa edad debiesen consumir 5 vasos al día, ya que eso más o menos es como 1,2 litros. Ya intentar acostumbrarlos desde pequeñito a que coman pescado, que pueden ser 2 o incluso hasta 3 veces por semana, ya evitar las frituras, siempre las preparaciones al horno, a la plancha o cocidas, como les mencionaba, o al vapor, ya, pero obviamente las frituras no van a ser beneficiosas para ninguna edad, ya tratar de evitar así bien poquitito el consumo de sal, no acostumbrarlos a consumir mucha sal, ya, porque obviamente a medida que uno va pasando el tiempo, al igual que con el azúcar, cada vez necesitamos más y más y más, entonces la idea es que ocupen poquita para que nos mantengamos en el tiempo con dosis bajitas, ¿ya? Y bueno, evitar agregarle azúcar en general, ya si bien a lo mejor en alguna ocasión, a lo mejor una vez cada 7 días o cada 15 días, a lo mejor dar alguna golosina, porque obviamente se entiende, son niños, les gusta, son ricas, pero no que sea algo constante, porque obviamente eso nos va a generar un exceso de calorías que a la larga se nos va a transformar en un exceso de peso. Ya, al igual que obviamente si nosotros lo acostumbramos a comer bebida, a tomar bebida, a consumir jugos azucarados como néctar, por ejemplo, helados constantemente, dulces en general, chupetes, todo ese tipo de cosas, tratar de que sea a lo lejos, de vez en cuando, para que el niño no, por ejemplo, cambie su alimento que le corresponde durante el día por alguna golosina, ¿ya? O bien haga berrinche porque sabe que si él hace algún berrinche, le van a dar alguna golosina. Tratar de evitar ese tipo de rutina. ¿Para qué? Para que el niño se pueda alimentar bien.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo de una minuta al día? Medio pan, por ejemplo, con un huevito y su taza de leche, sin azúcar, por supuesto. De colación, una fruta. Esta colación siempre y cuando el desayuno sea temprano, que podamos tener por lo menos un descanso o una comida cada 3 horas. Ya obviamente que si este desayuno va a ser a las 10, 11 de la mañana, nos saltamos esta colación y la agregamos en otro momento o bien lo incorporamos en el desayuno. El almuerzo ya tiene que ser un plato de ensalada, ya como les mencionaba anteriormente, ya ojalá con 2 o 3 ensaladas y una porción, por ejemplo, de lenteja, ya que debiesen ser las lentejas, como les mencionaba anteriormente, con arroz. ¿Ya? Y una naranja de postre. Ya en este caso la naranja va a ser muy beneficiosa porque la naranja va a tener vitamina C y esta vitamina C nos va a ayudar con la absorción de hierro que contienen las lentejas. ¿Ya? Entonces, y por ejemplo, si nosotros a esta ensalada le agregamos espinaca, más hierro vamos a absorber. Entonces también es súper importante elegir bien cuáles van a ser los acompañamientos. Siempre tratar de que el postre, si es que vamos a agregar algún postre, sea ojalá una fruta. Después vamos a tener una once colación, que ahí va a depender de cómo hemos acostumbrado a nuestros hijos, si es que le damos alguna colación a media tarde, después cenan, o bien toman once y después cenan, ahí va a depender, ¿ya? O bien reemplazar la once por una colación y después la once, ¿ya? Ahí se puede ir distribuyendo, ¿ya? Y debiese ser nuevamente su taza de leche, ¿ya? Y, por ejemplo, medio pan con tomate, ya que también es una muy rica opción, le pueden agregar un poquitito de orégano, incluso le pueden agregar unas lonjitas de quesillo, ya para incorporarle otra porción de lácteo, ya, y de esa manera va a quedar un acompañamiento saludable para el pan y rico en nutrientes. Y ya después tenemos, por ejemplo, en la cena, un guiso de verduras, que ahí ustedes lo pueden hacer, un guiso de acelga, un guiso de espinaca, de zapallo italiano, la verdura que ustedes tengan en la casa, y de postre pueden agregar algún postre de leche como para darle un poquitito más entretenido la cena. Ya ustedes pueden hacer, por ejemplo, un bavarois, podrían hacer una sémola con leche, ¿ya? Igual obviamente que estos postres van a ir dependiendo también del estado nutricional del niño. Si el niño obviamente está con un sobrepeso o obesidad, obviamente ahí hay que tratar de preferir otro tipo de postres que no tengan azúcar adicionada. No sé, ahí podemos elegir una fruta, una jalea sin azúcar, que podríamos elegir otro tipo de producto. Entonces, acá tenemos como sugerencias de colación para esta edad, bueno, siempre importante la fruta, ya como les decía, siempre respetando las porciones, que de repente uno no sabe las porciones y uno peca de inocente, por decirlo así, porque uno cree ya le estoy dando fruta, pero le estoy dando tanta cantidad que obviamente eso igual le va a generar un exceso calórico y obviamente que a la larga igual le puede provocar un exceso de peso. Entonces siempre las frutas tienen que ser también una porción medida y adecuada. ¿Ya? Puede ser un yogur, puede ser una cajita de leche, puede ser un huevito duro, puede ser palitos de verduras también, acostumbrarlo desde pequeñito, acostumbrar las verduras que le guste, incorporarlo en su alimentación. Y también, por ejemplo, acá en este caso que sería medio pancito con palta, que a lo mejor este es lo que es un poquito más calórico, lo podemos utilizar el día que a lo mejor el niño va a hacer actividad física o que le toque a lo mejor las clases de educación física por Zoom o ustedes planifican la actividad física del niño, por ejemplo, ese día en la casa, o lo van a sacar a dar una vuelta en bicicleta, o lo van a sacar a hacer algo más activo y a lo mejor ese día aprovechar de darle algo más calórico porque sabemos que lo va a gastar. Y bueno, consejos para siempre tener, diga. Catalina, mira, unas consultas que me hacen que quedó dos cosas. Una quedó de una charla que tuvimos hace un par de semanas, que era respecto, me preguntan ahí por la marca de productos alimenticios más sanos que tienen, que no era Tica, era parecido como a Tica, pero no era Tica. Esa pregunta una persona. Y lo otro es algo que dijiste al principio, que después de todo esto de las fiestas patrias y como comemos varias cosas grasosas, uno de los temas era comer fibra, ya que arrastraban el colesterol, ¿cierto?
y evitaban que se acumularan grasas en nuestra arteria y en nuestro cuerpo. Pero me preguntan ahí, ¿fibra asociada a qué? ¿A qué? ¿A verduras? ¿A qué? Entonces, ahí esa era la otra pregunta que no la sabía, para que no quede ahí en el tintero. Sé que te saco un poco lo que estás hablando ahora, pero para que no quede ahí en stand-by. Y lo otro, como te dije, era que tiene que ver con lo que está hablando, con las distintas colaciones y alimentación para los niños, que tiene que ver con esta marca más saludable, que no me conocía, pero que tenía un buen precio y es pues, de muy excelente calidad. Eso. Ya. Con respecto a la fibra siempre va a ser el aporte de verduras, frutas y cereales integrales. Ya ahí lo ideal siempre, bueno, siempre preferir las verduras, por ejemplo, que podríamos consumir o al aumentar nuestra fibra, a lo mejor en la mañana nos podríamos hacer un batido, por ejemplo, e incluir una espinaca, pepino, por ejemplo, podemos agregar limón y a lo mejor un poquitito de piña, como para que no quede con un sabor tan amargo, ¿ya? Y ahí de esa manera sabemos que estamos consumiendo harta fibra, consumir 5 porciones de verduras, por ejemplo, ya durante el día, que ahí vamos a ver también que estamos incorporando harta fibra, y si vamos a comer algún tipo de carbohidrato, ya lo ideal es que sean cereales integrales, que sea un carbohidrato integral, para que obviamente nos aporte más fibra y de esta manera sea mucho más saludable. Ya también tenemos el consumo de semillas, que también nos van a aportar fibra, y además de fibra, que en este caso, por ejemplo, la chía, la linaza, que sí es importante activarla con un poquitito de agua para que bote el mucílago, que es como una babita que va botando la semilla, que eso además de aportarnos fibra, nos va a aportar omega 3, que eso también nos va a ayudar a eliminar y a disminuir el colesterol. Y con eso nosotros podemos ir depurando un poquito nuestro organismo y nos va a ayudar a mejorar esa parte. Y con respecto a la otra pregunta, de las cosas saludables, era la marca Tica. Las que yo mostré la vez anterior, em, pero si quieren, podemos a lo mejor en la próxima charla, a lo mejor hacer las comparaciones de las distintas marcas, de las distintas colaciones que uno principalmente hay en los supermercados como para los niños, ya como para que sepan más o menos cuál podemos elegir y considerar. Pero la mayoría de los alimentos que consideré yo en esa charla con respecto al etiquetado nutricional eran de marca Tica, ya que era la marca chilena que tienen distintas cosas, que en este caso presentan las cabritas, los popcorn, presenta granola, tenían distintas cosas que obviamente han salido más. No todos los supermercados traen muchas variedades de estos productos. Lo pueden encontrar más en el Jumbo, en el Líder, que son supermercados más grandes, las distintas variedades. O en la página web, que también las pueden comprar, y ahí aparecen distintos productos que se pueden utilizar. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya, y consejos para tener una vida saludable en nuestros niños: siempre acostumbrar al niño a comer, como les decía, al menos 5 verduras y frutas de distintos colores al día. Leer, importante, súper importante, leer el etiquetado de los alimentos, ya como les mencionaba y como les enseñé en la charla anterior, elegir siempre los que sean bajos en grasa, en azúcar, en sal, en sodio, ya se acuerdan que siempre tienen que tener menos de 3 gramos, ya, porque obviamente también esto es importante, porque nosotros de esa manera vamos a saber realmente qué le estamos dando a nuestros hijos. Estimular siempre los juegos activos y la actividad física en los niños. Yo sé que obviamente que en esta etapa o lo que estamos viviendo es un poco difícil, el teletrabajo, hacer las cosas de la casa, preocuparse de los niños, obviamente que estamos un poco, puede ser un poco estresados, pero sí a lo mejor tratar de darse el tiempo de que el niño no esté tan sedentario, ya sea porque va a estar todo el día en el computador, en clase, o porque se va a poner a jugar en el computador, o bien en la tablet, o en el celular, o viendo tele. Entonces, tratar de evitar y tratar de hacerse el tiempo, sacarlo a dar una vueltecita en bicicleta, o darle una vuelta, o que camine un ratito, que jueguen. A lo mejor tan simple como saltar la cuerda, por ejemplo, hacer un juego en el patio, si es que tienen patio, buscar la instancia de que el niño haga algún tipo de actividad física, ¿ya? Y bueno,
Sumado a esto, tratar de disminuir el tiempo que ven televisión o que se entretienen jugando juegos electrónicos, ya que tratar de que no sean más de 2 horas al día. Ya, yo sé que es difícil en esta época un poco controlar eso, pero tratar de hacer el esfuerzo y tener un poquito de conciencia de que el niño no juegue mucho tiempo o no dedique mucho tiempo a eso, porque lo ideal es que tratar de estimularlo, especialmente en esta etapa que los niños son como esponjitas, por lo tanto hay que tratar de enseñarle, estimularlo lo que más se pueda para que obviamente sea beneficioso para ellos en el futuro. ¿Ya? Y lo otro también que es súper importante, acostumbrarlo a dormir temprano. Ya los niños tienen que dormir al menos 8 horas cada día para que logremos el crecimiento y el desarrollo óptimo. Ya nosotros en la noche donde liberamos distintas hormonas, ya que eso nos va a ayudar al crecimiento, se va a activar la hormona del crecimiento. Entonces también es importante que si el niño, por ejemplo, no se duerme a la hora adecuada, se duerme tarde, obviamente que a la larga puede tener algún problema de su crecimiento o le puede generar algún trastorno del sueño también. Ya, entonces la idea es que siempre acostumbrarlo y mantenerles una rutina. Ya. Y lo otro también que para los niños es súper entretenido, también es hacerlos parte de la comida, ya hacerlos parte de la alimentación, especialmente si son medios regodiones, selectivos para comer, ya el participar con ellos en la alimentación, tratar de enseñarle a ustedes a cocinar, bueno, dentro de lo posible, de lo que ellos pueden, obviamente no exponiéndose, no pasándole un cuchillo ni mucho menos, pero sí haciendo preparaciones entretenidas. Ya, por ejemplo, acá vemos unas naranjitas cortadas, estos son damascos secos y aquí un poquito de arándano. Entonces aquí parecen unos pececitos eh, y así de esa manera podemos incorporar la fruta. Para los niños súper entretenido ver este tipo de comidita. Ya, por ejemplo, acá tenemos una tallarines, ya envuelto, bueno, por ejemplo, esto es una croqueta, que acá podemos, por ejemplo, hacerle una croqueta de jurel, por ejemplo, ya para que consuma pescado, si es que no le gusta, entonces sí, de esa manera es más entretenida y acompañada de una ensalada de lechuga, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un pastel de papa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no es una porción muy grande. Acá, bueno, está ahí decoradito con salsa de tomate y un tomate cherry. Acá una porción de brócoli y de zanahoria, ya que ahí parece un payaso. Acá, por ejemplo, acá también podemos aprovechar la instancia, a lo mejor no necesariamente darle carne roja, sino que podemos hacer un pino de carne de pavo, de carne de pollo o de pescado también puede ser, ya, o incluso de soya. También es otra opción para que podamos acompañar este pastel. Acá también, por ejemplo, tenemos otra opción que sería, por ejemplo, medio pancito, ¿ya? Y aquí, bueno, le puse una aceitunita, una rodajita de tomate, el jamón de pavo y una lechuguita que parece una carita, que también sería un acompañamiento bastante saludable, bajo en calorías y también más entretenido para el niño, porque siempre cuando tenga monito y cosas para ellos va a ser más entretenido. Y acá tenemos, por ejemplo, una mariposa, acá tenemos unas rodajitas de naranja, una uva, ya que si ustedes se dan cuenta, en general son porciones, no es una porción grande, ya va a estar dentro de la porción que le corresponde al niño y para que él también se interese a lo mejor por comer más fruta, más verdura y que para él también sea entretenido. Y también hacerlos participar, ellos prepararlos, jugar con ellos, que ellos mismos se puedan preparar a lo mejor sus colaciones, sus sándwiches, y así poniéndole carita y cosas, ellos se entretienen y para ellos también va a ser mucho más entretenido comer. Acá, por ejemplo, tenemos otras opciones. Aquí tenemos la lechuga con tomatito cherry, con aceituna. Acá tenemos una chinita, ya con tomatito, aceituna, lechuga. Abajo tiene bueno, acá tiene perdón, abajo un pancito, ¿ya? Pero acá también lo podemos fácilmente presentar en un plato, podemos poner dos, por ejemplo, para que él coma distintas ensaladas. Acá vamos a tener, se pueden utilizar estos moldes de galleta, por ejemplo, para hacer croquetas. Entonces pueden haber con forma de estrellita, de corazón, de osito. Las formas de galletas vienen muchas
variedades de forma, entonces se pueden utilizar todas esas para poder darle a lo mejor alguna croqueta, y en estas croquetas nosotros también podemos hacerle de verdura, ya sea de espinaca, de acelga, que a lo mejor muchas veces los niños, no, es que no me gusta, no, es que no quiero eso, pero a lo mejor haciéndole de esta forma que sea más entretenidas para ellos, y les va a llamar la atención y van a querer comérsela. ¿Ya? Entonces ahí se podrían utilizar y podría ser entretenido para hacerle a lo mejor, ya sea de carne, de pollo, de pescado o de vegetales, ¿ya? Y eso obviamente lo podrían acompañar con alguna ensaladita. Y, y acá, por ejemplo, tenemos un waffle, ya que el waffle también sería una opción, por ejemplo, como reemplazo del pan en el desayuno. Ya, obviamente acá existe una maquinita que uno va a poder hacer la forma del waffle, pero se podría perfectamente reemplazar por un par de panqueques, ya que eso es más fácil de hacer y está más accesible a todo público. Y aquí va acompañado del plátano para hacer la forma de la tortuga, ya que ahí le pusieron las patitas, ya hay la carita, y ahí puede ir acompañado de unos pedacitos de arándanos, por ejemplo, para hacerle los ojitos, y a lo mejor acompañándolo arriba de una mermelada, por ejemplo, natural, o podrían utilizar a lo mejor una salsa de dátiles, como les había yo explicado la vez anterior, que el dátil es un fruto seco, eh, que es bien dulce, y eso se muele y queda como una pasta, que como una mermelada, que no necesita agregarle nada y ustedes le pueden agregar encima. Ya, o puede ser a lo mejor alguna salsa de chocolate sin azúcar, que también existen y venden en el mercado. Ya pueden ahí agregarle o hacer alguna cosa entretenida. Hay manjar sin azúcar también que venden, que ahí también pueden hacer algo entretenido, de repente una once entretenida con waffle o con panqueque, para que el niño sea entretenido lo que está comiendo, y variarle un poquito la alimentación, porque obviamente si nosotros siempre comemos lo mismo, así como los niños, obviamente los adultos también nos vamos a aburrir. Entonces, eh, siempre tratar de tenerle un abanico de opciones, tratar de tener distintos alimentos cada día. Yo sé que esto lleva tiempo, pero a lo mejor pidiendo ayuda a todos en la casa, porque si los niños nos ayudan, obviamente va a ser mucho más llevadero, va a ser más entretenido, y a la vez nos van a aportar también con su ayuda, para que no sea tanto trabajo solo para la mamá o el papá. ¿Ya? Y con eso estamos. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Sí, me hacen una consulta respecto a las tortillas mexicanas, porque como Ujú, decías que podían preparar como alternativo los waffles u otras cosas para, en vez de que coman pan todos los días, y ujú. como las tortillas igual son fáciles de adquirir, o uno las podría hacer también, me preguntan ahí, siento las tortillas mexicanas que están, las de harina de trigo, dice acá, que están más de moda, ¿son recomendables para los niños y cuál es la cantidad diaria y también para los adultos de consumirla? Nos En el, preguntan. en el caso de los niños, con una tortilla de las grandes, basta. Ya, con una sola tortilla. Y ahí también es una opción súper saludable y súper entretenida de comer, que le pueden hacer como grab, con lechuguita, le pueden poner huevito, o bien alguna carne, le pueden poner guacamole, por ejemplo, para agregarle palta, tomate, ya, y ahí le pueden hacer un burrito. Ya, con una opción, con un burrito para el niño, con eso es suficiente. Ya en el caso del adulto va a depender del requerimiento calórico que tenga del adulto, ya, porque obviamente entre un hombre y una mujer va a depender si necesita 1500 a 2000 calorías diarias, pero la porción podría ir entre 2 a 3 burritos. Ya va a depender del tamaño y las calorías que la persona necesite. Ya, y obviamente que también va a depender qué le vamos a agregar internamente al burrito, y ahí podríamos saber y calcular más o menos cuánta es la dosis exacta, si estamos a lo mejor calculando calorías, ya que ahí podríamos ir determinando específicamente cuánto calorías quieren consumir. Ya eso va a depender, pero una porción promedio para un adulto son entre 2 a 3, y para un niño solo uno. Muchas gracias. Y la otra consulta que nos hacen Ujú. es, usted dijo que cereales o legumbres era, o sea, que era recomendable 2 veces a la semana para los Ajá, niños. sí. Entonces me preguntan ahí, me quedó un poco de cereal. ¿Sopa? Si se hace sopa, ¿esa sería una tercera porción a la semana? ¿Entendemos así o no? Porque dice, Sí, me quedó una porción de como un legumbre crema, y la hago sopa. claro. ¿Ese sería?
Claro, Claro, una tercera ya si la hago, ok. claro. Esa es la pregunta que nos hacen también a ver si nos apoyan en eso. Claro, ahí podría ir dependiendo de cuánta cantidad quedó, porque muchas veces cuando uno no sobra legumbre, hace esta crema y a veces uno le agrega agua igual, un poquito, porque si no queda como muy densa. Entonces, obviamente que ahí al diluirlo con agua, la porción no va a ser la misma. Entonces, si nosotros vemos que la crema vamos a servir una porción muy pequeñita, va a ser como media porción, entonces lo ideal es que aún así dejemos esta porción como una entrada y aún así tengamos nuestras 2 porciones de plato fondo bien incorporado con nuestras legumbres y un día a la semana que tenga una crema de verduras porque nos sobró un poquito no habría problema. Ya, ahora, si nos sobró harta cantidad, por ejemplo, y le vamos a dar un buen plato de crema, por ejemplo, de legumbres, obviamente que ahí lo podríamos considerar como la segunda vez y ahí ya no es necesario darle otra vez en la semana. Aunque no hay ningún problema que el niño coma 2, 3, incluso hasta 4 veces a la semana legumbres, porque las legumbres siempre son muy beneficiosas, son los nutrientes que nos van a aportar magnesio, zinc, hierro, proteína, minerales, vitaminas, siempre son muy beneficiosas para los niños y si quieren comer en la casa 3 veces a la semana, 4 veces, no hay ningún problema. Eso, Muchas no sé. gracias. Y la otra pregunta que Ajá. hacen es, que tiene que ver con la primera parte de la charla, con la consumo de fibra. Sí, Alinaza, siempre tiene que ir, tú dijiste que se tienen que estar Hidratada, remojando. sí. Hidratada, ¿qué rato se dejan remojando? Me Lo preguntan. ideal es que ojalá más de 20 minutos, media hora. Ya, más que nada es activarla, ya la semilla, porque nosotros al dejarla en agua vamos a activar esta semilla y vamos a liberar este mucílago, que el mucílago es lo beneficioso de la semilla, ya que nos va a aportar la fibra, que nos va a ayudar a arrastrar el colesterol, que va a tener el aporte omega 3, porque si nosotros vamos y nos comemos la chía así nomás al tiro, o la linaza así nomás al tiro, lo más probable es que la botemos enterita. ¿Ya? Entonces, eso en realidad sí igual nos va a mejorar el tránsito, pero como el aporte y poder absorber todo el beneficio de la semilla no va a ser tan completo como si nosotros la activáramos hidratándola previamente. Ya, y lo pueden hacer con agua fría, agua tibia, y la pueden dejar media hora, o si ustedes quieren incluso toda la noche, si ustedes la dejan toda la noche, por ejemplo, el día anterior, una cucharada sopera de chía o de linaza, con un poquitito de agua, medio vasito de agua, al otro día va a estar incluso dura, así como una gelatina, ¿ya? Porque ahí va a liberar todo el mucílago y eso ustedes lo pueden revolver y lo pueden mezclar con un yogur, por ejemplo, en el caso de los niños también, especialmente si a lo mejor son un poquito estíticos, de repente hay muchos niños que tienen problemas de constipación, entonces también se lo pueden hacer, mezclárselo con un yogur en la mañana, con una frutita, y eso se lo dan todos los días y van a ver cómo su digestión también va a ir mejorando, tanto la de ustedes adultos como la de nuestros hijos. Súper, fantástico. Muchas gracias por los consejos. Recuerden, todas las personas que nos están observando hoy día, están escuchando, esto va a estar, la charla, tanto la presentación como el video, va a estar en nuestra página web para que ustedes puedan revisar otra vez los contenidos que entrega Catalina y invitarlos para el próximo lunes, ¿cierto?, con otro tema interesante a tratar. Bueno, desearle a todos una excelente jornada y semanas de retorno de fiestas patrias. Y Catalina, no sé si quieres despedir la charla, por favor, porque Sí, no sé si usted tiene algún tema pendiente, ¿no? O no sé. Bueno, que tengan una bonita semana, ya un buen retorno. El próximo tema a hablar en la próxima charla, vamos a hablar de la alimentación en escolar. La idea es que vayamos avanzando en las distintas edades y como les causa, bueno, siempre curiosidad con el tema de las colaciones, vamos a hacer también ahí unas comparaciones con las distintas colaciones que podemos encontrar en el mercado para nuestros hijos y elegir siempre la mejor opción porque obviamente comprar es más fácil que muchas veces preparar por el tiempo, entonces lo ideal es también tener como un plan B siempre y tratar de que sea este plan B saludable para nuestros hijos. Ya, así que los dejo, que tengan una bonita tarde y una bonita semana y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, consulta que les queden, la próxima semana podemos aclararla para que la dejen ahí registrada y ahí aclaramos todo lo que quede pendiente. Que estén muy bien.
Muchas gracias, que tengan una linda jornada y nos vemos y una linda semana para ti también. Muchas gracias por todo. Saludos a todos. Chao. Gracias, chao.